Bien, entonces nosotros platicamos en la última clase sobre el contrato de mutuo. Veíamos básicamente que en el contrato de mutuo las personas se pueden, una persona le puede otorgar a otra dinero o bienes fungibles para que ésta los use, ¿verdad? Le transfiere la propiedad de dinero o bienes fungibles y a su vez esta persona que recibe los bienes en propiedad se compromete a devolverlos pagando una determinada cantidad de intereses, ¿verdad? Obviamente no va a devolver el mismo dinero, porque el dinero se lo gastó, el dinero circula, sino que le va a devolver otra cantidad igual de dinero. Y lo mismo sucede con los bienes fungibles, ¿verdad? No le va a poder devolver los mismos. Yo les ponía el ejemplo esa vez de frijol, de una camionada de frijol. No le va a poder devolver el mismo frijol, ¿verdad? Porque ese frijol ya fue consumido, ya se vendió. Pero sí le puede devolver otra camionada de frijol de la misma calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Por eso son bienes fungibles. Y veíamos lo relativo también al interés. En este tipo de contratos debe de haber un interés, se debe fijar un interés, ¿verdad? Si las partes no establecen o no pactan nada sobre el interés, entonces vamos a entender que las partes aceptaron el interés legal. ¿Qué pasa si yo le quiero hacer un mutuo a una persona y no le quiero cobrar intereses? Entonces lo tenemos que hacer en el contrato, hacer constar en el contrato, ¿verdad? Se hace constar que en el presente contrato no se cobrarán intereses. Entonces ahí en ese caso sí no habrá intereses. Pero si no decimos nada al respecto, entonces vamos a tener lo relativo al interés legal. Y el interés legal se recuerdan de que es un promedio ponderado de las tasas de interés de los bancos el día anterior a la fecha de la fijación del impuesto, reducido en 2 puntos porcentuales. Entonces ustedes hacen un promedio, ¿verdad? Suman todas las tasas de interés activo, que la ley establece ahí bien claro, las tasas de interés activas de los bancos. Eso le sacan un promedio, ¿verdad? O sea, las suman y luego las dividen entre el número de tasas de intereses que son. Y a ese promedio le restan ustedes 2 puntos. O sea que si el promedio les dio, por ejemplo, 12, ustedes le van a restar 2 puntos y el interés legal va a ser de 10. ¿Estamos bien? De 10. Otra cosa importante acá es de que está prohibida la capitalización de intereses, ¿verdad? La capitalización de intereses está prohibida. Eh, solamente las instituciones bancarias y también en los negocios jurídicos mercantiles se puede impactar la capitalización de intereses. Bien, platiquemos un poquito entonces del contrato de mutuo, en sí, de las cláusulas del contrato de mutuo. El mutuo, jóvenes, ustedes lo pueden celebrar simple. ¿Qué quiere decir un mutuo simple? Un mutuo en el cual no hay una garantía establecida. Ahora, esto es engañoso porque muchos dicen mutuo sin garantía. Y no es que no haya garantía, sino que aquí se aplica lo que se le conoce como la prenda general del deudor. ¿Se acuerdan de la prenda general del deudor ahí en el derecho de obligaciones? Esta la tenemos, ahorita les voy a localizar el artículo. La plana general del deudor lo que establece es que cuando no se fija una garantía para cumplir la obligación, entonces se entiende de que se está garantizando con todos los bienes presentes y futuros de el deudor. Eso lo tenemos en el artículo 1329 del Código Civil, se lo voy a leer yo. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigirse la obligación. Por eso les digo con todos sus bienes presentes y futuros, porque les van a exigir los bienes que ustedes tengan en el momento en que les exijan la obligación.
Entonces, si ustedes no constituyen una garantía específica sobre un bien, ¿qué establece que es una garantía específica? Una hipoteca, una prenda, por ejemplo, un derecho real, una garantía real. Entonces, en este caso, se entiende que la garantía es personal, ¿verdad? No es una obligación real que está garantizada con un derecho real, sino que es una obligación personal, está garantizada con los bienes de la persona. Entonces, la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor al momento de exigirse la obligación. Entonces, ustedes el mutuo lo pueden hacer simple. ¿Qué quiere decir simple? Sin establecer una garantía específica. O también lo pueden hacer con garantías específicas. Acá puede ser un fiador. Un fiador es una persona que se compromete a pagar en nombre de otro, ¿verdad? Si Josefina es mi fiadora y yo no pago la obligación, entonces se la van a cobrar a ella y le pueden ejecutar bienes a ella. Y, perdone, ¿qué artículo era el que estaba mencionando de la garantía? El 1329. Quieren, se los voy Gracias. a colocar acá en el chat. 1329 del Código Civil. Esa se llama, en la doctrina se le llama subrogación real o prenda general del deudor. De cualquiera de las dos formas se le conoce. Los voy a colocar acá. Subrogación real o prenda general del deudor. Así se le conoce en la doctrina a lo que está regulado en el artículo 329. Bien. Entonces, ¿qué otras garantías podemos nosotros establecer? Puede ser, por ejemplo, una garantía prendaria, una garantía sobre un bien mueble, ¿verdad? Por ejemplo, sobre un carro, ¿verdad? Puedo establecer una prenda sobre un vehículo, sobre un pick-up, sobre una camioneta. Y con eso garantizar el cumplimiento de la obligación. O puede ser también una hipoteca, ¿verdad? Que es cuando nosotros otorgamos en garantía un bien inmueble. La hipoteca y la prenda ahí en los derechos reales. Entonces, yo les preparé acá un mutuo, digamos, básico. Este que yo les preparé sí es con garantía hipotecaria, pero ahorita vamos a ver cómo podemos ir estableciendo las diferentes garantías. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer constar nosotros en el mutuo? ¿Se acuerdan? Aquí primero la introducción, igual que todas, ¿verdad? Comparecen ambas partes, al primero que comparece se le llama mutuante, al segundo que comparece se le llama mutuario. Si va a haber alguna persona que va a ser fiador, el fiador tiene que comparecer allá junto con el mutuante. Ellos forman una misma parte, digamos, ¿verdad? Con el mutuario, perdón, con el mutuario, que es el que recibe el bien. Entonces, ¿se recuerdan? Mutuante es el que da el dinero en mutuo y el mutuario es el que lo recibe y se compromete a devolverlo más el pago de intereses. Entonces, ya establecidas las personas, ¿qué cláusulas tiene este contrato? Bien, en la primera cláusula, nosotros establecemos lo que es el mutuo. Acá manifiesta el mutuante que es su voluntad de entregar en calidad de mutuo al mutuario la cantidad de 150,000 quetzales, de acuerdo a las estipulaciones siguientes. Acá es una cantidad de dinero. La cantidad de dinero puede ser cualquiera. Pueden ser 10,000 quetzales, pueden ser 20,000, pueden ser 30,000. En este caso fueron 150,000, ¿verdad? 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, ¿verdad? Uno a veces cree que no se hacen contratos tan grandes, pero sí, un montón, ¿verdad? En el interior es muy común ver este contrato de mutuo. Digamos, yo una vez tuve la oportunidad de estar en la Gomera y ahí pues hay mucha industria de salinas y hay mucho ganado también.
Y entonces te da mucho el préstamo. Hay mucho contrato de mutuo. Los notarios que trabajan por aquel lado hacen muchos contratos de mutuo, con garantías hipotecarias, con garantías prendarias, a veces mutuos simples. Entonces es muy común. Entonces puede ser una cantidad de dinero o puede ser también una determinada cantidad de bienes fungibles, ¿verdad? 60 quintales de frijol negro de Impala, por ejemplo. También se puede dar en calidad de mutuo. Pero utilicemos ahorita para el ejemplo la cantidad de dinero. Entonces manifiesta el mutuante que es su voluntad de entregar en calidad de mutuo al mutuario la cantidad de 150,000 quetzales de acuerdo a las estipulaciones siguientes. Las estipulaciones, jóvenes, pueden ir variando de acuerdo a cada una de las personas y de acuerdo a la negociación que hayan llegado, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo tengo el plazo. Es la primera de las estipulaciones que le vamos a colocar a este contrato. El plazo. El plazo, eso se establece a cuánto tiempo tengo yo para devolver lo que me están prestando, en la cantidad de dinero que me están dando en calidad de mutuo. Entonces, el plazo del presente contrato es de 12 meses. O el plazo del presente contrato es de 1 año, o de 6 meses, o de 15 meses, o de 2 años, como ustedes lo quieran poner. Algunos acostumbran a ponerlo en meses, algunos acostumbran a ponerlo en años, ¿verdad? Ahí ya es cuestión de lo que cada quien haya negociado. Entonces, miren, lo primero que vamos a establecer es el plazo. El plazo del presente contrato es de 1 año. Y los pagos se realizarán de forma mensual. Esto es importante, fíjense, jóvenes, porque muchas veces ellos dicen, yo le presto el dinero a 1 año, pero no establecen si el dinero se lo van a tener que pagar periódicamente o si va a ser eh, un solo pago, ¿verdad? Yo tuve un caso similar, no era un mutuo, pero sí tuvo que ver con esto. Las personas, digamos, mis clientes tenían que pagar, creo que eran 230,000 quetzales, lo que tenían que pagar ellos. Y les dieron 1 año. En ese año ellos tenían que pagar esos 230,000 quetzales y al finalizar ese año ellos tenían que pagar el resto del contrato. Pero luego viene la persona y les empieza a exigir pagos mensuales. Mire que usted va atrasado con el pago porque no me ha hecho el pago mensual. Entonces ahí me llaman mis clientes a mí, me enseñan el contrato. Cuando yo veo el contrato establecía el plazo para pagar es de 1 año. Y no establecía mensualidades, periodos de pago, nada. Ahora solo establecía que era 1 año. Entonces yo les digo, miren muchachos, ustedes tienen aquí 1 año para poder pagar la totalidad de la deuda. O sea, aquí como no les fijaron ustedes mensualidades ni nada, ustedes pueden abonar un mes 1,000 quetzales, otro mes 50,000 quetzales, otro mes no abonar, ¿verdad? Siempre y cuando al finalizar la totalidad del año que les dieron, ustedes paguen la obligación completa. Y al final, pues yo me reuní con el abogado de la otra parte y cuando yo le enseñé el contrato, porque era un documento privado, él me dice, mire, este contrato no lo hice yo, mire. Si yo lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho con esas estipulaciones. Pero ni modo vos, le dijo, te tocó. Entonces, si ellos te pagan dentro del año, están cumpliendo. Le dijo, no puedes exigirles mensualidades ni cuotas específicas porque no está establecido en el contrato. Y al final, pues el señor entendió y mis clientes pagaron, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando un pago de un negocio que habían hecho y con ese pago iban a pagar el enganche total de la casa, porque era una promesa compraventa. Pero el caso es de que hay que ser específico con el plazo, jóvenes, porque si ustedes no establecen el plazo, o solamente establecen el plazo, solamente le están dando un periodo para pagar. Pero si no establecen mensualidades o periodos de pago, no se los van a poder exigir. ¿Estamos bien? Entonces, establecer el plazo y los periodos de pago. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿No hay dudas? No, Bien, licenciado. perfecto.
Regresemos a la presentación entonces. Segundo sería del pago. Establecer a cuánto ascienden los pagos periódicos y cuántos son. Acá, digamos, ustedes pueden establecer, supongamos que la deuda son 150,000 quetzales y que son 15 meses, por ejemplo. Entonces nos quedan a 10,000 quetzales mensuales. Entonces ustedes podrían poner 15 mensualidades de 10,000 quetzales cada una. O por ejemplo, si su cliente dice, mira, el plazo va a ser un año, entonces lo que tienen que hacer es dividir la cantidad total de la deuda dentro de 12 meses. Y ahí les va a salir la cantidad mensual que tienen que pagar. Ojo, tienen que tomar en cuenta lo relativo a los intereses, ¿verdad? Porque el interés normalmente, digamos, en ese tipo de contratos se cobra un interés anual, ¿verdad? Puede ser un interés anual de un 8%, de un 10%, depende de lo que pacten, ¿verdad? El interés, hay formas de calcularlo, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, establecer a cuánto ascienden los pagos periódicos y cuántos pagos periódicos van a ser. C, el lugar de pago. Debemos de establecer en dónde se va a realizar el pago de la obligación. Acá depende, ¿verdad? Puede ser que sea, yo aquí les puse arrendante, arrendatario, pero es mutuante y mutuario. Pudiera ser la residencia del mutuante. El mutuario se constituye en la residencia del mutuante y paga. O podría ser en la residencia del mutuario. Al revés, el mutuante se constituye en la residencia del mutuario para cobrarle. O podríamos pactar que se deposite en una cuenta de banco. O podríamos pactar que se pague en determinada caja a determinada empresa, ¿verdad? Supongamos de que el mutuante tiene una empresa y hay una caja y él puede determinar que se pague en esa caja. Entonces, aquí podemos determinar nosotros el lugar de pago y también cómo vamos a realizar el pago, ¿verdad? Luego tenemos el interés contractual. Este no me lo vayan a confundir con los intereses moratorios, porque los intereses moratorios son aquellos que se dan cuando yo incumplo la obligación. En cambio, los intereses contractuales son unos intereses que yo pacté que voy a pagarlos por el préstamo que me están haciendo. Supongamos de que a mí me prestan 100,000 quetzales y a mí me dicen, mire, usted tiene que pagar el 8% anual a un plazo de un año. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar yo de intereses? Así a grosso modo les diría yo, 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ustedes al finalizar el contrato, ustedes deberían de devolver los 100,000 quetzales más el 8% de interés. Ahora, ese interés hay diferentes formas de calcularlo. Digamos, hay un interés que se maneja una tasa de interés sobre saldo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando ustedes van a cobrar una tasa de interés en base a la cantidad de dinero que ustedes deben. En ese sentido, las primeras cuotas les van a quedar más grandes, porque ustedes están pagando capital más el interés cobrado sobre todo ese capital, pero conforme van pagando las cuotas, el capital se va a ir reduciendo, el capital que ustedes deben, ¿verdad? Entonces, como la cantidad de capital se va a ir reduciendo, entonces el interés que ustedes van pagando por esa cantidad también se va reduciendo. Y en consecuencia, las cuotas les van a ir bajando. Y la última cuota que ustedes paguen va a ser una cuota mucho más baja que la primera que pagaron. O sea, las cuotas van a ir descendiendo. Hay otro que se llama interés consolidado, que acá lo que se hace es que se divide equitativamente el interés entre todas las cuotas. Entonces acá nos quedan cuotas fijas. Fíjense pues, en los dos ejemplos supongamos de que teníamos 60 cuotas para pagar. Es el mismo plazo, pero la forma en que vamos a pagar el interés es la que va a variar. En el interés consolidado, todas las cuotas nos van a quedar iguales, desde la primera hasta la última, ¿verdad? Desde la primera hasta la última. Entonces, en ese caso, pues ya es cuestión de que pacten entre el mutuante y el mutuario, cuál es la tasa de interés que van a utilizar, si va a ser una tasa de interés consolidada, si va a ser una tasa de interés fija, si van a haber periodos de pago,
si le están dando un año abierto para que pague, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo tienen que establecer ustedes en el contrato. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? En el E, por cierto, si se dan cuenta, yo a las estipulaciones no les voy poniendo números, sino que les voy poniendo literales, ¿verdad? A, B, C, D, E. Esto es porque si nosotros le pusiéramos 1, 2, 3, lo tendríamos que poner en letras, ¿verdad? Entonces es mucho más, así como pusimos en la cláusula primera, ¿verdad? Que lo pusimos en letras. Así tendríamos que poner igual 1, 2, 3. Entonces, por eso se nos hace más cómodo hacerlo con literales. Entonces, en el literal E, yo les tengo la insolvencia. La insolvencia es qué pasa en el caso de que se atrasen con ciertos pagos. Yo aquí me volví a confundir, el esposo de rentas, pero en caso de, por ejemplo, ellos pueden pactar que en el caso de que se atrasen en 2 cuotas, se puede resolver el contrato y exigirse la totalidad de la obligación. ¿Verdad? Entonces yo, por ejemplo, acá les pongo, en caso de 2 cuotas atrasadas, se pondrá fin al contrato y luego deben establecer ellos o pueden, si desean, ¿verdad? Establecer que renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los tribunales de determinado lugar, ¿verdad? Esto es lo que pasa, supongamos de que el mutuante es de aquí de la ciudad de Guatemala, pero el mutuario es de Escuintla. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos dos, por razón de domicilio, 2 juzgados que podrían conocer el asunto. Entonces, lo normal sería que en el domicilio del demandante lo tendríamos que ir a demandar a Escuintla. Eso sería lo normal, ¿verdad? Porque el Código Procesal Civil establece que lo normal es que se demande en el domicilio del demandado. Pero existe también el pacto de sumisión, que es cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a un tribunal determinado. Entonces, por ejemplo, yo soy el que estoy prestando el dinero. Y yo digo, a mí no me conviene ir a litigar Escuintla. Mejor ponemos en el contrato de que aquel renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales del municipio de Guatemala. En este caso, si yo lo tengo que demandar, lo voy a demandar ante los tribunales de Guatemala y él va a tener que venir a litigar acá. ¿Estamos bien? Pero eso es de acuerdo a lo que ustedes pactan, ¿verdad? Lugar para recibir notificaciones y citaciones. Básicamente acá manifiesta el mutuario que señala como lugar para recibir notificaciones la Quinta Calle 13-24 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué va a hacer o qué es lo que pasa acá? Si en caso hay que realizar una demanda o algún requerimiento en base a las obligaciones del presente contrato, los vamos a hacer en esa dirección, aunque él no se encuentre ahí. Yo les contaba mi cliente, él lo arraigaron y cuando fuimos a ver lo del arraigo, averiguamos en qué juzgado estaba el proceso que lo había arraigado, fuimos a ver y era por una obligación de tarjeta de crédito. ¿Qué fue lo que pasó acá? Él cuando hizo el contrato de la tarjeta de crédito señaló un lugar para recibir notificaciones en la zona 15. Después, según él, había cancelado esa tarjeta de crédito y se fue a vivir a otro lado. Le quedó un saldo de 300 quetzales. Le empezaron a capitalizar intereses y se reconvirtió como en 6,500 quetzales. Entonces, al final de cuentas, cuando fuimos a hablar con los abogados que estaban llevando el caso, nos pusimos de acuerdo, les pagamos, ellos nos extendieron nuestro finiquito y nos extendieron el desistimiento para llevarlo al juzgado y que nos levantaran el arraigo. Pero yo platicando con el abogado, le digo, mire usted, ¿por qué esto creció tanto? Y me dice, mire, es que lo estuvimos notificando en la dirección que él señaló en el contrato, que era una dirección en la zona 15. Entonces le digo, tú no vení, le digo, mira, esta dirección era donde estaban notificando. Ah, sí, me dices que esa era la dirección donde íbamos con mi papá antes, me dijo, pero ahora nos cambiamos a vivir a la carretera del Salvador. Pero como él señaló esa dirección, a él lo seguían notificando ahí porque era la dirección del contrato, nunca la cambió, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarle un lugar para recibir notificaciones. La persona
va a fijar dicho lugar y si hay una obligación que exigir dentro del presente contrato, entonces en dicho lugar debemos notificar. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, la cesión de derechos. ¿Se recuerdan ustedes de la cesión de derechos? La cesión de derechos era allá en la transmisión de las obligaciones. Es cuando un acreedor le transmite la calidad de acreedor a otra persona. Se los voy a poner así con nombres y apellidos para que me entiendan más fácil. Yo soy el acreedor de Yendi. Yendi es mi deudora. Entonces yo como acreedor, yo le puedo ceder mis derechos a Guillermo. Miren, le transmito mi calidad de acreedor a Guillermo. ¿Y ahora quién es el acreedor de Yendi? Guillermo. Guillermo Amado se lo pasa a Guillermo. Tal. Entonces ahora él va a ser el nuevo acreedor de Yendi. Tal vez debe haber utilizado a otra persona como ejemplo, ¿no? Porque nosotros nos llamamos Guillermo. Algo confuso. ¿Verdad? Pero, ¿me entienden? Entonces el acreedor le puede transmitir esa calidad de acreedor a otra persona. Y ahora esa otra persona, ese tercero, va a ser quien va a ostentar la calidad y los derechos del acreedor. Eso se recuerdan que lo vimos en el artículo 1143 del Código Civil. Lo voy a anotar aquí en el chat. 1143 del Código Civil. Establece, el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenido en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del contrato. En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuviera modificadas en este capítulo. O sea que si el negocio original lo hicimos en escritura pública, la sesión la tenemos que hacer también en escritura pública, igual que el contrato que le dio origen. Entonces, miren, básicamente, acá yo no tengo que tener ¿cómo se dice? La autorización del deudor para poder ceder el contrato, ¿verdad? Pero sí tengo que notificarle. Entonces aquí lo que hacemos es de que el mutuante podrá ceder los derechos del presente crédito sin previa notificación al mutuario, ¿verdad? Entonces aquí sin yo avisarle yo puedo ceder el crédito. Ya luego se encargará el nuevo propietario del crédito, el nuevo acreedor, de comunicarle, ¿verdad? Que es el nuevo acreedor. Entonces, básicamente, jóvenes, estas son las estipulaciones básicas, valga la redundancia, del contrato de mutuo. Estas estipulaciones pueden variar de acuerdo a lo que ustedes vayan pactando con sus clientes, o que sus clientes vayan negociando con la otra parte. Bien, ya estipuladas o establecidas cuáles van a ser las estipulaciones del contrato, pasemos entonces a la constitución de la garantía. La garantía, jóvenes, puede ser de tres formas o incluso podría ser de varias formas. O sea, digamos, en un contrato yo podría tener fiador, podría tener una garantía hipotecaria y podría tener una garantía prendaria. ¿Por qué no? O por ejemplo, si la obligación es muy grande, yo podría tener garantía prendaria o garantía hipotecaria sobre 5 bienes, ¿verdad? Yo me recuerdo mi cliente un día, y este contrato nunca se me olvida porque me salió caro, ¿verdad? Fue uno de los primeros contratos que yo hice. Un amigo de mi papá le iba a prestar dinero a otro amigo de mi papá y me contrataron a mí para hacer el contrato de mutuo. Y le digo, sí, yo les cobro 1,200 quetzales, ¿verdad? Y al final eran 250,000 quetzales del mutuo. Y no me salieron las cuentas, ¿no? Sí salí, pero lo que no tuve fue ganancia, ¿verdad? Porque no calculé bien los aranceles del registro. Y entonces, ya se imaginan, ¿verdad? Después me contrataron para hacer la ampliación del crédito. Le dieron 150,000 quetzales más. Entonces la obligación ya no era de 250, sino que era de 350,000. Y en esa ocasión dieron una segunda finca. En la primera
parte del crédito, digamos, constituyeron hipoteca sobre una finca, y aquí como ampliaron el crédito, aquel tenía una finca más pequeña y constituyó hipoteca sobre esa finca. Entonces, miren, la misma obligación tenía dos hipotecas como garantía. No hay ningún problema, ¿verdad? Acuérdense que la hipoteca tiene que alcanzar a cubrir la obligación, si no, no le conviene tampoco al acreedor aceptar dicha hipoteca. Entonces, la garantía puede ser personal, puede ser por medio de un fiador, puede ser una garantía hipotecaria o puede ser una garantía prendaria. Estas dos últimas garantías reales. ¿Cómo le hacemos para constituir una garantía? Bien, si la garantía es personal, o sea, es un fiador, entonces la persona que va a constituirse como fiador, ella personalmente manifiesta que es su voluntad constituirse como fiador de la presente obligación. Y en consecuencia se compromete a pagar la obligación en caso de que el principal obligado no lo haga, ¿verdad? Entonces básicamente es eso. Y luego el mutuante tiene que aceptar de forma expresa la constitución de fiador que se hace a su favor. Entonces manifiesta el mutuante de forma expresa que acepta la garantía fiduciaria que se constituye a su favor. Ahora, cuando la garantía es hipotecaria, aquí se complica un poquito más. Porque acá tenemos que identificar el bien sobre el cual se va a constituir la hipoteca. Y tenemos que indicar si esa es una primera hipoteca o es una segunda hipoteca o es una tercera hipoteca. Porque el bien nosotros lo podemos hipotecar varias veces, ¿verdad? El bien lo podemos hipotecar varias veces, pero le tenemos que instruir a la persona a cuyo favor la estamos hipotecando, qué hipoteca es la que le toca, ¿verdad? Entonces, mire, se está constituyendo una primera hipoteca, o se está constituyendo una segunda hipoteca, o se está constituyendo una tercera hipoteca. Ya si él acepta la tercera hipoteca sabiendo que hay dos acreedores hipotecarios adelante de él para ejecutar, pues ese es su problema, ¿verdad? Eso es algo pues que ya él lo decide. Entonces, ¿cómo quedaría la garantía hipotecaria? Primero, el mutuario, que es el obligado, él tiene que manifestar que es legítimo propietario del bien, porque yo solo puedo constituir hipoteca sobre un bien que es de mi propiedad. ¿Podría un tercero constituir hipoteca por mí? Sí, ¿verdad? Pero entonces igual tendría que comparecer en la escritura y manifestar que él constituye una hipoteca para garantizar mi obligación. Sí se puede que la hipoteca la constituya un tercero. Pero aquí manejémoslo como que el propio mutuario es el propietario del bien. Entonces manifiesta el mutuario que es legítimo propietario del bien inscrito en el registro de la propiedad con el número de finca 1543, folio 133 del libro 154 de Escuintla. Miren, establecimos que somos propietarios de ese bien. Y luego continúa manifestando el mutuario. Y manifiesta que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación, constituye primera hipoteca a favor del mutuante sobre el bien antes descrito. Y aquí además el mutuario tiene que hacer el saneamiento. Miren, y manifiesta el mutuario que sobre que el bien objeto de la presente hipoteca se encuentra libre de gravámenes, limitaciones o anotaciones que puedan perjudicar los derechos del mutuante. Y el infrescrito notario le advierte sobre la responsabilidad del saneamiento en la que incurrirá en caso que lo declarado no sea cierto. Y manifiesta el mutuante de forma expresa que acepta la garantía hipotecaria que se constituyó a su favor. Entonces, miren, aquí tres cosas. Primero, tiene que identificar el bien.
Manifestar que ese bien es de su propiedad y constituir la garantía sobre ese bien. Luego, tiene que manifestar que el bien objeto de la hipoteca se encuentra libre de gravámenes que puedan afectar a la otra parte. Si hubiera algún gravamen sobre este bien hipotecado, o si hubiera una hipoteca anterior, aquí es donde tenemos que declararlo, ¿verdad? Manifiesta el mutuante que sobre el bien objeto del presente contrato existe una primera hipoteca a favor de Yendi Bobadilla. Entonces, miren, lo estamos instruyendo de que hay una hipoteca antes que la de él. ¿Estamos bien? Y luego, el notario le tiene que advertir sobre la responsabilidad del saneamiento en la que va a incurrir si lo que declara no es cierto. ¿Se acuerdan? Este es un saneamiento por vicios ocultos. ¿Sí, Anel? Licenciado, disculpe, una pregunta. A mí me queda la duda sobre las varias hipotecas, digamos. Es decir, o sea que, por ejemplo, si yo tengo una finca y le debo 100,000 a una persona y 100,000 a otra persona, ¿le puedo hipotecar la misma finca a cada una? Sí, sí. Lo único que a la primera persona que le hipoteque va a ser la primera hipoteca. A la segunda persona que usted le hipoteque va a ser la segunda hipoteca. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia es de que la primera hipoteca tiene preferencia de ejecución sobre la segunda. O sea, usted no puede ejecutar su segunda hipoteca hasta que no haya terminado el proceso de la primera. Pero hay algo más. Si la primera ejecuta y no alcanza cuando vendan el bien en pública subasta, no alcanza para pagarle al de la segunda hipoteca, su suerte. Sí, Entonces es exacto. Eso es lo riesgoso, que me da duda. Ajá. Eso es es lo que me da duda, riesgoso. ¿verdad? Que cuál es la garantía del segundo, de la segunda hipoteca, ¿verdad? No hay mucha garantía en eso. Por eso es que él se arriesga a aceptar una segunda hipoteca. A él se le advierte de que hay una primera hipoteca antes que él. Y si él acepta una segunda, entonces la acepta, ¿verdad? Ya él decidió aceptarla. Puede ser de que venga el deudor y le pague al primer acreedor hipotecario y levanten la primera hipoteca. Y entonces la segunda hipoteca pasa a ocupar el primer lugar, Así, eso ¿verdad? también le iba a preguntar. Entonces, cuando exista, por ejemplo, una cancelación de hipoteca, la primera, perdón, la segunda hipoteca ya sería primera otra vez, ¿verdad? Pasa a ocupar el lugar de la siguiente, es decir, respectivamente, si hubiera una tercera, pasa al lugar de la segunda. Fíjense que a veces uno dice así como que, ¿de quién aceptaría una segunda o una tercera hipoteca? Pero fíjense que entre comerciantes jóvenes la mayoría de negocios se hacen de buena fe, la gran mayoría. Ellos se prestan dinero y se lo devuelven y pagan intereses y se lo vuelven a prestar y todo. Yo fíjense, pues yo les pongo el ejemplo típico de la gente que vende en el mercado. La gente que vende en el mercado, si ustedes observan, van a ver que anda muchas veces una persona con una libreta ahí y solo apunta en la libreta. ¿Y qué es lo que están apuntando? Créditos, ¿verdad? Es un prestamista. Yo necesito comprar una picopada de tomate. Yo compro la picopada de tomate, aquel me prestó el dinero, yo la pagué en efectivo, yo vendo la picopada de tomate, le pago a aquel y saco mi ganancia y así van, ¿verdad? Y miren, es increíble. Yo les pongo el ejemplo del mercado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con unas personas que eran unas empresas de mucho dinero aquí en Guatemala. Se prestaban dinero por medio de títulos de crédito, letras de cambio, ¿verdad? Así como, y esas cosas bien informales. Y yo decía, chica, pero ¿cómo se animan? Y es porque ellos lo hacen en total buena fe. Y parece informal, pero el título de crédito es un negocio que es un título ejecutivo, que uno lo puede ejecutar tan bien como una escritura pública, ¿verdad? Entonces, pero lo que varía es la formalidad con la que lo hacen. Se prestan dinero muchas veces sin muchas formalidades y se lo devuelven sin muchas formalidades. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que la mayoría de negocios se hacen de buena fe. Entonces, vengo yo y yo le presto dinero a Anel y le constituyo una primera hipoteca. Anel me da 100,000 quetzales y yo le constituyo una primera hipoteca. Luego Orlando me da otros 100,000 y le constituye una segunda. Luego Yendi me da otros 100,000 y le constituye una tercera. Entonces, hay riesgo, pero lo normal es de que yo le pague a él, ella levante su hipoteca, luego yo le pague a Orlando, él levante su hipoteca, yo le pague a Jenny y levante su hipoteca, ¿verdad? Y no me ejecutaron el bien. Eso es lo más normal, ¿verdad? Lo anormal es de que la gente no paga y entonces hay que ejecutar el bien.
¿verdad? Pero en la mayoría de negocios que se llevan a cabo, jóvenes, no hay necesidad de ejecutar las garantías. Entonces, muchas veces nosotros lo vemos así como que ¿quién prestaría dinero con una segunda hipoteca o con una tercera? Pues los comerciantes lo hacen sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, sí existe, esa es la diferencia. Existe preferencia, digamos, sobre la primera hipoteca, sobre la segunda y sobre la tercera. Si cancelamos o levantamos la primera hipoteca, la segunda pasa a primer lugar y la tercera pasa a segundo lugar y así sucesivamente. Al momento de ejecutar la hipoteca, si el primer acreedor ejecuta y al vender en pública subasta y pagar la liquidación de este primer acreedor sobra dinero, entonces podemos pagar a los otros acreedores hipotecarios. Puede ser que alcance. Si no alcanza, lástima, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre las hipotecas y por eso es de que se da eso de la primera y la segunda hipoteca. Y por eso es que tenemos que advertirle también a la otra parte de que existe una hipoteca antes que la de ella, ¿verdad? Muy bien. Si fuera una garantía prendaria, jóvenes, se constituye básicamente igual que la hipotecaria. La única diferencia es de que el bien acá no va a ser un bien inmueble, sino que va a ser un bien mueble. Un vehículo, una refrigeradora, una estufa, un tractor, eh, incluso animales que pueden dar en garantía, digamos, ganado, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión es describir el bien. Si ustedes lo que están otorgando en garantía es un vehículo, entonces tienen que describir el vehículo. El vehículo ustedes lo van a describir por marca, modelo, estilo, color. Y se recuerdan de que los carros traen un número de chasis. Y ese es el número que identifica el carro, ¿verdad? El número de VIN le dicen también. Entonces, ese número es un número que identifica al vehículo, ¿verdad? No se lo podemos cambiar. Entonces, tenemos que identificar. Esos datos los van a encontrar ustedes en la tarjeta de circulación del vehículo. Si fuera, por ejemplo, una refrigeradora, esas no tienen registro, ¿verdad? Porque los carros están registrados en la SAT, en el registro único de vehículos de la SAT. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, que lo que ustedes están dando en prenda es un electrodoméstico, digamos, una refrigeradora, una estufa, entonces ustedes la van a describir. Yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, no sé si todavía existe, pero antes había una empresa que se llamaba Guateprenda. Esta empresa Guateprenda que se dedicaban a dar mutuos, ¿verdad? Créditos. Entonces ustedes llegaban y les decían, mire, yo tengo este celular. Y ellos le decían, ah, mire, ese celular está algo viejito, le damos 200 quetzales. Y ustedes lo dejaban en prenda. Tienen 90 días para pagar y si no pagan, lo pierden en favor de Guateprenda. Y Guateprenda pues lo puede vender, ¿verdad? Y recuperar con eso lo que ustedes invirtieron. Entonces, de estas, digamos, la más complicada de todas es la garantía hipotecaria. Si ustedes manejan la garantía hipotecaria, las otras dos no van a manifestar ningún problema. Si me permiten, jóvenes, solo voy a ir por mi botellita de agua porque ya me estoy quedando. Ya de regreso, jóvenes, mi pequeño pachón. Muy bien. Y la tercera
sería la aceptación. La aceptación. Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Esta ya es una aceptación general del contrato. ¿Se acuerdan que en la Constitución de las Garantías nosotros llevamos a cabo algunas aceptaciones, pero eran expresas para dicha hipoteca o para dicha prenda o para dicho, ¿cómo se llama? Fiador, ¿verdad? Ustedes aceptaban la constitución del fiador. Entonces, esta ya es una garantía, una aceptación general, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que aceptan el total contenido o el contenido íntegro o simple y sencillamente el contenido del presente contrato, como ustedes lo quieran. ¿Alguna duda con el mutuo, jóvenes? Bien, fíjense que luego tenemos otro contrato que se llama comodato. Este contrato de comodato sí se utiliza mucho todavía. Básicamente, por el medio del contrato del comodato, una persona le entrega a otra, pero de forma gratuita, algún bien mueble no fungible o semoviente para que se sirva por él por cierto tiempo y cierto fin y después lo devuelva, ¿verdad? Cuando yo le quiero prestar, digamos, un vehículo a una persona para que lo utilice, antes era muy común también, antes con la nueva, antes de que estuviera esta nueva ley de armas y municiones, las empresas de seguridad le daban en comodato las armas de fuego a sus guardias de seguridad también. Entonces la idea de esto es que ustedes pueden prestarle a una persona, y ahí sí que prestárselo, porque de forma gratuita, un bien inmueble o un semoviente para que lo use por determinado tiempo y después lo devuelva. Por ejemplo, le quiero prestar a Lorena un tractor para que ella trabaje su finca. ¿Cuál sería la forma legal de hacerlo? Por medio de un comodato. Entonces, por medio de ese comodato, yo le permito a ella utilizar un bien que es de mi propiedad, pero de forma gratuita, ¿verdad? Durante un tiempo y luego con la obligación de que ella me lo devuelva. ¿Estamos bien? Lick, también antes, cuando comenzaron la de los teléfonos, daban en plan en comodato los teléfonos. Exacto. Sí, 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 cuando empezaron las empresas de celular, era bien común. Incluso hay un plan que se llamaba plan comodato, ¿verdad? Que básicamente era eso, que ellos como que les prestaban el teléfono para que ustedes pudieran utilizar el plan y al final ustedes lo tenían que devolver, ¿verdad? Ahora ya optaron a una mejor opción, que ahora se los venden a uno de una vez, ¿no? Entonces, dentro de la cuota del teléfono, pues ya va incluido el precio del teléfono dividido en 18 o 24 meses, depende por cuánto tiempo hagan su contrato. Pero sí, cabal, me recuerdo que antes había ese plan comodato, ¿verdad? Que era como que les prestaban el teléfono celular. Entonces, básicamente para esto sirve. ¿Quién puede dar un bien en comodato? Pues el propietario, quien tiene la libre disposición del bien o de la cosa, ¿verdad? Entonces, igual que en la compraventa, ¿verdad? ¿Quién puede dar un bien como dato? Solamente el propietario. Primero, 1957, por favor, Lorena. Artículo 1957 del comodato. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero dar no es un bien mueble, sino que es un bien inmueble? Entonces, ahí es otro tipo de contrato, porque es un derecho real
que puede ser el uso o la habitación, ¿verdad? Si yo le quiero prestar una mi casa a alguien para que la utilice, pues sería la habitación, ¿verdad? Y si aparte yo le voy a dar, por ejemplo, un pedazo de tierra para que él explote, entonces ya ahí podríamos hablar de un uso, ¿verdad? Pero si se trata de bienes muebles no fungibles, entonces va a ser el contrato de comodato. 1158, por favor, Olga. 1958. Solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición de la cosa y el arrendatario y usufructuario que no tengan prohibición. Entonces, miren, el arrendatario y el usufructuario que no tengan prohibición también pueden dar en comodato la cosa. Bien. Luego establece el artículo 1960, perdón, 1961. El comodato se entiende otorgado en consideración a la persona del comodatario y éste no podrá transferirlo sino pacto expreso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el contrato de comodato, si ustedes se dan cuenta, establece que es por una consideración personal que se le tiene a alguien. ¿Verdad? Es porque es una persona, es mi amigo, yo tengo mucho cariño, le estoy dando algo para que lo use, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona, el comodatario, no lo puede transmitir a otra persona, salvo que lo hayamos pactado. Obligaciones del comodatante. Avisar si la cosa prestada tiene algún vicio oculto, siendo responsable en caso contrario de los daños o perjuicios que resulten de los vicios ocultos, si conociéndolos no da aviso al comodatario. No pedir lo que prestó antes del vencimiento del plazo estipulado y en defecto de convención antes de haber servido en el uso para el que fue prestado. Pagar los gastos extraordinarios e indispensables que hubiere hecho el comodatario para conservación de la cosa prestada. Y las obligaciones del comodatario. Cuidar la cosa prestada. Emplearla en el uso señalado por su naturaleza o por el pacto, siendo responsable de su pérdida, deterioro o proveniente de abuso, aún por caso fortuito. 3. Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato. O sea, por ejemplo, si se pinchó una llanta, si hay alguna falla mecánica menor que deba arreglársela, pues el comodatario debería de hacer. Y por último, devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella. Muy bien. Entonces, básicamente, jóvenes, eso sería el contrato del comodato. Hay algunas otras disposiciones ahí, pero van básicamente sobre lo mismo. Entonces, la idea del contrato del comodato es de que una persona le va a permitir a otra utilizar un bien, ¿verdad? De su propiedad de forma gratuita, ¿verdad? Sin cobrarle ninguna renta por ello. Bueno, les voy a compartir de nuevo la asistencia para los que no estaban al principio de la clase cuando la compartí. Ahí me hacen el favor de llenarla. Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos el contrato de comodato. Ya después de este contrato de comodato, básicamente lo que nos va quedando es el contrato de promesa. ¿Verdad? Entonces, según el contenido, ¿verdad? En el código hay otros contratos, el contrato de depósito, tenemos el contrato de servicios profesionales, de fianza, la renta vitalicia. Y la transacción, ¿verdad?
Pero según el contenido de estudios, pues ya solo nos va quedando el contrato de promesa. Entonces vamos a ver en la próxima clase el contrato de promesa y la redacción de los dos contratos, tanto el de promesa como el de comodato. Y nos va a quedar una clase. Entonces tal vez podríamos ver el contrato de renta vitalicia en esa última clase antes del examen. ¿Verdad? Entonces ya prácticamente estamos al final, jóvenes, qué alegre. Ya, qué alegre también, este es su último año, ¿no? Y ustedes este año están cerrando, ¿no? Ya se viene lo alegre, privados, tesis. Y cuando sienten ya están graduados. Y juramentándose en la corte, en el colegio, inscribirse en la SAT, en la Contraloría y empezar, pues, alegre, jóvenes. Ya les queda poquito tiempo, los felicito. Es un esfuerzo, pues, grande que han hecho ustedes. Miren, son, ¿cuántos? 5 años. Mayo fueron 5 años para cerrar. A veces se siente como que es poquito tiempo, que pasa bien rápido, pero la verdad de que es un esfuerzo muy grande que ustedes hacen, los felicito, ya están en sus últimos días prácticamente de universidad, ¿verdad? Ya nos quedan un par de clases y exámenes, ¿verdad? Entonces, los felicito, jóvenes, yo creo que ustedes, esta es la tercera sección en la que tengo el gusto de tenerlos. Entonces, los felicito, han sido muy buenos alumnos siempre y pues les quiero que lo sepan, ¿verdad? Estoy muy contento de haber sido su catedrático y pues en estas clases que nos quedan, pues ya son las últimas que nos quedan para despedir. Y ¿verdad? Gracias, Lick. y yo también agradecida como siempre, y le dije que para mí usted ha sido uno de los mejores catedráticos que he tenido, porque Muchas a gracias. veces muchas personas sienten que el notariado es difícil, pero con usted se fue, pero suave, Lick. Le agradezco mucho por su colaboración de enseñarnos bien, pues. Al menos para mí siempre lo he admirado, usted sabe desde el principio, aunque no nos hemos visto, pero sabe que lo admiro, Lick, y le agradezco por sus clases y lo bien que nos ha enseñado, a mí le agradezco mucho de todo corazón. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias. Licenciado, sí, gracias de verdad. Apoyando lo que dice Aura, ¿verdad? Es uno de los catedráticos con los que más he aprendido y de verdad me gusta mucho cómo da la clase. Gracias por todo lo que hace por nosotros y que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cierto, ¿verdad, jóvenes? Que ha sido todo por cámara, ¿verdad? No hemos tenido el gusto de vernos nunca en persona. Ojalá se logre. Hay que hacer la reunión de fin de año. Hay que organizarla. Y me cuentan. ¿Ah? Muy bien, jóvenes. Así, Entonces, licenciado, también, ay, perdón. No, no tenga gracias pena. por sus palabras y la verdad que pues el mismo sentir de las compañeras, ¿verdad? Considero que es un excelente profesional y personalmente he aprendido mucho de todo lo que usted nos ha enseñado, ¿verdad? Y le agradezco ahí por su tiempo y por la paciencia que en algún momento personalmente me ha tenido, ¿verdad? No, hombre, no tenga pena. No, muchas gracias, señor, por sus palabras también. Yo alguna vez platicaba con el licenciado Estuardo Galvez, precisamente cuando platicábamos de empezar a dar clases. Yo me recuerdo que me lo encontré en una reunión y mi alumna, cuando yo daba clases para privados, me lo presentó. Me lo presentó, les digo, porque él me dio clases en la universidad, pero ese día ella me lo presentó y le dice, mire, que le quiero presentar a mi profesor, que no sé qué. Y entonces yo me puse a platicar con él y le digo, usted me dio clases. Me dice, sí, yo me recuerdo cuando daba clases, era como me gustaba estar con los alumnos. Me dice. Entonces le digo, yo sí, a mí una de las cosas que más me gusta, le digo yo, es dar clases. Hay otras clases, me dice, entonces vos no deberías de dar en la universidad, me dice. Y así fue como terminé dando clases en la universidad regional, ¿verdad? Entonces, fue así, una cosa así que, como les digo, me lo encontré en una reunión, me lo presentaron, platicamos un rato y de ahí fue que yo paré aquí con ustedes, ¿verdad? Pero la verdad de que fue una buena decisión. Como les digo, a mí me gusta mucho
dar clases, me gusta mucho compartir con los alumnos y todo, eso es de lo que más me gusta hacer relacionado con el derecho. Para los juzgados son otra cosa, es bien emocionante, es bien bonito y todo también, pero dar clases es otro nivel, ¿verdad, jóvenes? Entonces, me gusta mucho compartir con ustedes y con todos los alumnos, ¿verdad? Y la verdad de que es algo que me llena de mucha satisfacción. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase el día de hoy, jóvenes, acá. Y nos vemos en la siguiente clase y seguimos platicando de los contratos y nos seguimos despidiendo. ¿Ah? Gracias, bueno, pues, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Cuídense Feliz mucho. tarde. Cuídense mucho. Feliz fin de semana, Feliz tarde. licenciado. Igual, feliz fin de semana. Gracias, Lili, que descanse. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Cuídese. Igual, feliz fin de semana. Se me cuida, Josefina.